para poder generar contenido para nuestros cursos e-learning. Con nosotros voy a contarles un poco sobre el ponente. Su nombre es Juan González, es ex docente del Instituto Superior Sudamericano, también es dueño del estudio de diseño Punto Creativo y actualmente estudiante de la carrera de ¿cómo es el nombre de la carrera? Se me acaba de olvidar. De la carrera pedagógica de Ciencias Experimentales de la Informática. Pues Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias por la presentación. Como ya lo mencionó Anderson, mi nombre es Juan González y soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática. Quisiera empezar con un cordial saludo en sí a todos los que se han dado cita el día de hoy a este evento de gran relevancia para toda la comunidad de software libre. Anticipo igual desde ya mi agradecimiento también a los organizadores por la oportunidad brindada para compartir y generar también lo que es conocimiento, que creo que son muy valiosos, sobre todo en el ámbito educativo. De igual forma, al licenciado Marlon Maldonado, docente de la Universidad Nacional de Loja, quien ha brindado todo su apoyo en la preparación de esta presentación y quien será partícipe de la misma más adelante. Bien, sin más, quisiera empezar con la presentación. El tema planteado para el día de hoy es software libre para la educación mediante herramientas de autor, caso de uso Excel Learning y CERTE para la creación de objetos de aprendizaje. Para introducirnos un poco al tema, me gustaría partir desde lo más básico, es decir, desde el concepto de software libre, para el cual se refiere en sí a la libertad que tienen los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. Es decir, este se basa en la completa libertad del usuario para hacer uso de este software o del código, y esta libertad se basa en 4 elementos primordiales que muchos aquí ya los conoceremos. En primer lugar, utilizar el programa como se desee, es decir, sin ningún tipo de restricciones. El segundo, estudiar cómo funciona este software y modificarlo según los requerimientos que tenga la persona. El tercero, distribuir copias de las modificaciones realizadas para ayudar a otros y generar un conocimiento y un crecimiento en sí conjunto. En cuarto lugar, mejorar y modificar el programa y obviamente compartir los resultados de las mejoras obtenidas. Una vez teniendo en claro esto, veremos por qué es importante el software libre en la educación, y para ello lo he definido en 2 categorías, en la primera como estudiante y la segunda como docente. Por parte de los estudiantes en sí, muchos jóvenes tienen talento para programar. Entonces, ¿por qué no incentivar esto desde los mismos centros educativos? Esto nos permitirá cumplir con misiones fundamentales, como difundir el conocimiento y enseñar a los estudiantes a ser buenos miembros de una comunidad, tanto en la parte social como en la parte de crear comunidades, en este caso de software libre. Los estudiantes tienen la libertad de examinar cómo funcionan los programas y aprender cómo adaptarlos si fuera necesario. En la actualidad tenemos a muchos jóvenes apasionados por las computadoras y que realmente están ansiosos y dispuestos a entender cómo funcionan estos distintos procesos informáticos, y es aquí en realidad donde los docentes deberían poner mucho énfasis y promover e incentivar el uso de este tipo de software. Y como docentes he planteado que los docentes pueden entregar a los estudiantes copias de los programas, es decir, dejamos de lado el hecho de tener que recurrir muchas veces a la compra de un software o inclusive a la piratería, pues tenemos muchas alternativas en lo que es software libre. La siguiente parte, su misión es preparar a los estudiantes para que participen dentro de una sociedad digital libre. Es decir, crear conciencia de que mientras más usemos el software libre, más libertad tendremos para generar este conocimiento, para mejorar inclusive también este conocimiento y crear, ¿por qué no?, grandes proyectos mancomunados en los cuales tengamos beneficio todos. Y por último, el docente puede entregar recursos educativos a sus estudiantes mediante el uso de software libre.
Esto es justamente en lo que queremos enfocarnos el día de hoy con la utilización de las herramientas de autor. Y como sabemos en sí, la informática ha pasado a ser una parte esencial de la vida diaria. La tecnología digital está transformando la sociedad muy rápidamente y las instituciones educativas ejercen una influencia muy decisiva para transformar en sí a la sociedad. Y para ello es importante dar a entender a las presentes y futuras generaciones también cuán beneficioso es el uso del software libre, pues este es muy estable, muy seguro y fácilmente instalable. Y en esta parte me gustaría adentrarme un poco más a la temática planteada, la cual es promover el uso de herramientas de autor libres, las cuales son aplicaciones para el desarrollo de cursos interactivos, ambientes de aprendizaje y objetos de aprendizaje sin el conocimiento de lenguajes de programación. Es decir, son aplicaciones que vienen a mejorar las habilidades de los docentes en la construcción de materiales educativos o cursos digitales, al ofrecerles dentro del programa una interfaz bastante amigable con elementos predefinidos que facilitan en sí la elaboración de estos materiales educativos. Y en lo que me quiero enfocar principalmente es en el desarrollo de objetos de aprendizaje. Estas se pueden definir como un conjunto de recursos digitales autocontenibles, reutilizables, con un propósito educativo. Es decir, el objeto de aprendizaje viene siendo el resultado final obtenido mediante el uso de estas herramientas de autor. Como ya lo decía, puede ser un curso digital o simplemente un conjunto de contenido que me permita, como docente, reforzar la clase que he llevado a cabo. Esto mediante la implementación de información, actividades o inclusive autoevaluaciones. Pero entonces, ¿qué herramientas me permiten el desarrollo de los objetos de aprendizaje? En este caso se plantea el uso de dos herramientas, como lo son Excel Learning y CERTE, las mismas que poseen similitudes y que están enfocadas en el desarrollo de contenidos educativos. Y para entender un poco más sobre estas herramientas, vamos a analizarlas brevemente, empezando por Excel Learning. ¿Qué es Excel Learning? Es un programa de autor libre para el desarrollo de contenidos didácticos digitales exportables. Es una herramienta sencilla e intuitiva con un entorno de trabajo amigable que garantiza un proceso de producción sencillo. ¿Y para qué sirve? Esta herramienta está especialmente orientada a profesionales de la educación interesados en desarrollar y publicar objetos de aprendizaje en la web y en plataformas LMS de aprendizaje en línea, como por ejemplo Moodle, que es actualmente muy utilizada en muchos centros educativos. Los LMS o plataformas de e-learning no disponen en sí de estas herramientas de autor dentro de sus sistemas, no están integradas dentro de sus sistemas para el desarrollo de estos contenidos de aprendizaje. Lo que viene a hacer Excel Learning es solucionar este inconveniente, ya que permite crear y exportar contenidos fácilmente a estos LMS en formatos que son totalmente compatibles, como el IMS o el SCORM. Y a continuación me gustaría presentar, creamos en sí un objeto de aprendizaje mediante esta herramienta Excel Learning. Ese es el objeto de aprendizaje en sí, como para que podamos tener un poco más claro. Tenemos marcado en la parte superior principalmente lo que es el título. Tenemos un menú en la parte izquierda, en donde va a estar jerárquicamente dispuesto y va a ser un menú desplegable. Y en la parte derecha, por lo general, va el contenido que tenemos en cada uno de los botones. El diseño empleado en este es un estilo en sí predeterminado por el programa y como vemos quizá deja mucho que desear. Como estudiante quizá no es algo que llamaría mucho la atención, pero ¿qué pasaría si empezamos a usar una estructura mucho más pensada con elementos gráficos más atractivos y que nos muestren la información mucho más organizada? Entonces tendríamos el siguiente resultado. Aquí he elaborado una propuesta mucho más sobria, mucho más organizada, cromáticamente correcta y que pueda garantizar en sí una mejor estructura del contenido. Como pueden ver, hemos hecho algo mucho más adecuado en sí, en este caso, para una institución como es una universidad. Tenemos la anterior y esta es la propuesta que se realiza. Estamos utilizando el mismo programa, pero lo único que hacemos es cambiar los estilos, es decir, cambiamos el aspecto gráfico para con ello tener un mejor resultado en sí de aprendizaje en el estudiante.
Y aquí tocó este tema de la parte gráfica en sí porque me gustaría de igual forma, aprovechando la oportunidad, para referirme a la importancia de tener una buena interfaz gráfica en el desarrollo de estos objetos de aprendizaje. Y para ello he tomado dos puntos esenciales como el diseño de UI y UX, es decir, User Interface y User Experience. En la primera parte, como User Interface o interfaz de usuario, es decir, cómo mostramos los elementos de nuestro trabajo, contenido, colores, lo que es la estructura, es decir, cómo maquetamos nuestro trabajo. Y en la parte de UX o User Experience, es decir, cómo se siente el usuario final al utilizar este objeto de aprendizaje creado. Aquí analizamos si es intuitivo, si es organizado, si hay rapidez dentro del objeto de aprendizaje. Y también aquí me gustaría hablar de la importancia de mejorar tanto a nivel de software como a nivel de recursos desarrollados para los estudiantes. En el ejemplo podemos observar aquí la enorme evolución que ha tenido los sistemas operativos en este caso, tanto por la parte del código como principalmente por la parte visual. Dejamos elementos quizá de baja calidad, como lo podemos observar en la imagen, y cada vez nos direccionamos a un futuro mucho más minimalista, mucho más estructurado, con una estructura más clara y marcada sobre todo. Y estas ideas base en sí claramente nos podrían servir para aplicar y mejorar tanto sistemas operativos, software libre, u objetos de aprendizaje, pues muchas veces podemos tener un excelente recurso educativo, pero con demasiadas falencias en el aspecto gráfico. Y es aquí importante empezar a impulsar la capacitación, sobre todo de los docentes en temas que promuevan el correcto uso de elementos gráficos dentro de los recursos educativos que usan, ya sea una presentación, sea una imagen, un documento o el mismo objeto de aprendizaje, que es lo que estamos mostrando en este momento. Y para ello, en realidad, desde mi punto de vista, he planteado algunos temas que me parecen sumamente interesantes y relevantes, en los que los docentes deberían tener muy en cuenta al momento de desarrollar objetos de aprendizaje o contenido educativo para los estudiantes. Estos elementos nos ayudarán a tener una correcta comunicación visual y poder llegar en sí con un mensaje claro. Las partes principales que he planteado aquí son organización, es decir, tener una idea clara antes de empezar. Es decir, qué quiero hacer, hacia dónde quiero llegar, cuál es mi objetivo con el objeto de aprendizaje que estoy realizando. Tener una estructura clara, saber cómo voy a organizar los elementos que tengo, dónde voy a colocar mi botonera, dónde voy a colocar lo que es la información, qué elementos voy a usar. Y aquí partimos al siguiente punto, que son los recursos. Es decir, utilizar elementos como videos, imágenes, audios, textos, tratar de hacer la presentación mucho más interactiva para que el estudiante se sienta atraído en sí hacia ella. La parte cromática es algo sumamente importante dentro de los objetos de aprendizaje, de igual forma como ya lo vimos con el ejemplo. Es decir, evitar colores muy saturados, buscar siempre una buena armonía. Podría sugerir el uso de paletas de colores, las cuales ya nos dan patrones preestablecidos en sí para combinaciones. Estos podemos encontrar en Internet un sinnúmero en realidad, que nos serán de gran ayuda. Y como siguiente punto tenemos lo que es la saturación, no refiriéndome necesariamente a la saturación de los colores, sino a la saturación de elementos que pueden contener el objeto de aprendizaje, evitar colocar demasiados elementos, tratar de siempre llevar una organización y una estructura, como lo veíamos en el inicio, para poder tener un contenido bastante claro en sí y evitar este tipo de saturación. El siguiente punto respecto a las tipografías, es decir, elegir tipografías legibles, evitar tipografías con demasiadas serifas. Serifas son en sí las terminaciones que tienen las letras, que por lo general terminan en puntas, que esto lo podemos ver muy claro en lo que son tipografías que son como el tipo de mano escrita. Aquí podemos ver un ejemplo muy claro. Entonces, tratar de evitar esto, tratar de utilizar tipografías mucho más sencillas, más amigables, usar inclusive familias tipográficas y buscar siempre un equilibrio. No es necesario utilizar muchas fuentes dentro del documento, del objeto de aprendizaje que estamos realizando. Y finalmente lo que es el contenido, refiriéndome en sí a la información que se presenta, que sea de calidad, que esté realmente analizada, que haya sido leída por el docente y que aporte realmente al aprendizaje.
pues de nada me sirve en realidad tener una buena organización, tener una buena estructura, tener una buena cromática, usar correctamente las tipografías, pero si el contenido de aprendizaje, del objeto de aprendizaje, perdón, no es bueno. Entonces es un conjunto en sí de todos estos elementos. Entonces, en sí, para concluir esta parte y poder dar paso al licenciado Marlon, quien nos explicará la siguiente herramienta, me gustaría invitar a todos en sí a enriquecernos mucho más del uso y creación de los objetos de aprendizaje, sobre todo a los docentes que están comprometidos con mejorar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes y preocupados por reforzar en sí estos conocimientos. Los invito también siempre a buscar un equilibrio entre la parte visual y la parte pedagógica, ya que por el mismo presente estamos en sí, el mismo presente que estamos viviendo, amerita en sí buscar nuevas formas, nuevas maneras de tratar de tener la atención en sí de los estudiantes, usando recursos que cooperen con su desarrollo, que promuevan y generen el conocimiento mediante estas herramientas tecnológicas, pues la educación, como todos sabemos, se está llevando netamente de una forma virtual y qué mejor que sea una herramienta de software libre la que nos permita cumplir con este objetivo. Doy paso en este momento al licenciado Marlon para que pueda continuar con la presentación. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. En este sentido, nosotros lo que buscamos netamente con este proyecto es la construcción de objetos de aprendizaje mediante el uso de software libre. Como pudieron ver en la presentación, nosotros hemos trabajado en lo que son dos objetos de aprendizaje. El primero que está desarrollado con la herramienta CERTE y el segundo, perdón, con la herramienta Excel Learning, y el segundo que está desarrollado con la herramienta CERTE. Permítanme un segundo compartir mi pantalla. Tenemos una serie de aplicaciones que nos gustaría a nosotros proponer como parte de lo que nos encontramos trabajando. Permítanme un segundo, por favor, compartir mi pantalla. Ok. Cuando hablamos de objetos de aprendizaje, como lo dijo Juan, hablamos de una estructura bastante sólida con respecto a una estructura que se basa en un proceso de formación ya establecido. En este caso, nosotros creamos un objeto de aprendizaje sobre objetos de aprendizaje para enseñar objetos de aprendizaje. Las principales problemáticas que tenemos en los actuales procesos de formación es que cuando nosotros estamos trabajando, es que cuando nosotros nos encontramos trabajando en un proceso de formación, encontramos que los docentes envían recursos en software propietario. Por ejemplo, envían una diapositiva, envían un documento, piden a sus estudiantes documentos y demás, pero estos contenidos no son suficientes, simplemente son herramientas de apoyo para la explicación de una clase. Lastimosamente, este tipo de recursos que envían los docentes, los estudiantes necesitan obviamente este software propietario para poderlo abrir. Cuando hablamos de un objeto de aprendizaje, especialmente desarrollado con Excel Learning o con CERTE, tenemos una de las ventajas más prácticas es que solo necesitamos un navegador web. Además de esto, encontramos que tenemos una estructura ya organizada con generalidades, con los contenidos de la materia, con las actividades y con una evaluación o con una autoevaluación, en donde si el estudiante tiene problemas de conexión, si el estudiante tuvo un inconveniente respecto a acceder a la clase, va a encontrar todo el contenido disponible para él poder estudiar ese elemento y poder rendir en la evaluación. ¿Ok? No estamos diciendo en estos momentos que necesitamos recursos en los cuales el estudiante tenga que estar dentro de la clase todo el tiempo, porque tenemos innumerables inconvenientes con respecto a los procesos de formación. En este sentido, nosotros queríamos ahondar en este punto en el cual está basado nuestro proyecto. Hemos desarrollado una interfaz asociada con la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informáticas, en donde nuestro principal problema con respecto a la aplicación o al uso de Excel Learning o CERTE era la parte visual. Esto lo hemos solventado con el desarrollo de algunos temas con los cuales los docentes van a poder crear. El segundo punto es el capacitar a los docentes para la creación de estos recursos, en los cuales el docente y el estudiante puedan participar de los procesos de formación online. En la actualidad, nosotros contamos con una educación por emergencia sanitaria, que no es lo mismo que la educación a distancia.
Para esta educación por emergencia sanitaria es indispensable tener objetos de aprendizaje que permitan a los estudiantes poder acceder a una clase o una temática de manera organizada y construida por el docente, no por diapositivas o no para grabaciones de video. Porque muchas veces podemos encontrar que un estudiante tiene inconvenientes de conexión y esto va a hacer que se retrase en el proceso de formación. O también tenemos el inconveniente de que el docente tuvo un problema con la electricidad o no se está dando a entender de manera correcta por su propia conexión a Internet. En esta educación de emergencia, los procesos de formación tienen que cambiar. ¿Y qué mejor que hacerlo al lado de software libre? ¿Por qué razón? Porque cuando yo creo un objeto de aprendizaje como el que nos ha mostrado Juan, creo un recurso educativo que el estudiante lo puede llegar y consumir. Y además, el profesor no necesita programar o no necesita darse la vuelta en escribir un software para poder construirlo y enviarlo a su estudiante. Además de esto, este recurso o este objeto de aprendizaje creado con software libre y que se abre desde un navegador web y que puede ser incluido en un LMS como Moodle, como Sakai, como Dokeos, cualquier LMS, permite que estos objetos sean reutilizables. ¿Por qué? Porque el docente, al ponerlo a disposición de los estudiantes y también de otro docente al fuente, otro docente puede venir al contenido y mejorarlo. O un estudiante puede recoger el contenido y mejorarlo para hacerlo más comprensible para sus compañeros. Esa es la verdadera filosofía de compartir y de trabajar con software libre. Entonces, nosotros hemos buscado mediante este proyecto la creación y la adecuación de estos objetos de aprendizaje basado en las libertades del software libre y en la consecución de objetivos de aprendizaje. Y el siguiente paso es crear un repositorio de objetos de aprendizaje en el cual todos los docentes que quieran incluirse y obviamente de acuerdo a un maquetado en XML para identificar el tipo de contenido, a dónde va dirigido, qué grupo y la edad al que va dirigido y todos los recursos más, crear un espacio donde podamos colaborar, incluir, trabajar, modificar, estudiar y adecuar recursos de objetos de aprendizaje, que es el futuro de este proyecto. La pedagogía en ciencias experimentales e informáticas no es solo enseñar a los estudiantes a dar clics sobre software para aprender, para ver cómo funciona. Es ir mucho más allá. Inclusive llegar a hacer una analítica del aprendizaje que realiza cada estudiante dentro del objeto de aprendizaje. O también realizar no solo repositorios, sino marketplace, donde estas personas que apoyan este tipo de proyecto puedan adecuar, mejorar y hacer una propia distribución, un propio fork, por ejemplo, de Excel Learning o de Exerte, con la finalidad de apoyar a los procesos de formación. Ese es el conocimiento propuesto y ese es el ideal que tenemos en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales e Informática, con proyectos educativos con software libre que aporten a los procesos de formación desde varios puntos, no solamente desde el punto de vista tecnológico, no solamente desde el punto de vista pedagógico, sino desde el punto de vista de comunidad, que es lo que consideramos que debería trabajarse a futuro. Esto es todo, estamos atentos a sus preguntas. Muchísimas gracias por tu excelente explicación, Juan. La verdad ha estado muy interesante el tema. Y te tengo aquí una pregunta. Dice, ¿considera que las empresas y los institutos deben en sus mallas curriculares incluir esta temática de armonía visual en el manejo de sus plataformas virtuales? Hola, creo que se nos fue Juan. Juan, no se te escucha. Juan, no se te escucha. Ahí, ¿me confirman? Ahí se te escucha. Sí, ya, perfecto, muchas gracias. Bien, les comentaba que es un tema muy importante, en realidad muy interesante, el hecho de poder brindar este tipo de capacitaciones o bien incluir dentro de una malla curricular, sobre todo en lo que es el ámbito educativo, porque los docentes siempre están encaminados a elaborar material didáctico en sí para los estudiantes, para que puedan tener una mejor información luego de clases o en la misma clase. Y los docentes día a día están elaborando en sí lo que son recursos educativos
pero muchas veces existe esta mala práctica de que quizá utilizamos elementos incorrectos. Entonces, en sí, creo que sería muy importante desde los mismos centros educativos empezar a promover esto, el uso de elementos correctos en sí, dentro de lo que es la parte gráfica, porque en realidad va a mejorar muchísimo lo que son las prácticas educativas y pedagógicas, ya que el estudiante al tener un recurso creativo, un recurso que realmente le llame la atención, pues va a tener más posibilidades en sí de aprender y la información que reciba va a ser mucho más sencilla, pero a la vez mucho más práctica. Inclusive nos ahorraría muchísimo tiempo y evitando errores de, como lo estábamos viendo en la presentación, de comunicación visual que podríamos tener. La verdad comparto contigo, Juan, ese punto de vista, porque en realidad la parte visual llevada de manera, se puede decir, profesional es muy importante. Puede el contenido estar muy bien detallado, pero si no tenemos algo visual que enganche, se puede decir, a la persona que está viendo, puede que se pierda toda esa información tan importante que se tiene. Entonces sí, comparto mucho tu respuesta. Veamos si tal vez hay más preguntas de momento. Sí, dice otra pregunta que nos ponen. ¿Crees que se debería incluir en la... Ah, no, esa es la que acabo creo de leer, déjame ver. No, dice, ¿crees que se debería incluir en la malla curricular de la carrera de Pedagogía Informática el diseño gráfico? ¿O de qué manera se la debería abordar? Eh, bueno, como ya lo decía, creo que tiene bastante relación con la pregunta anterior, es sumamente importante porque como docentes, futuros docentes, estamos llamados en sí a crear recursos que faciliten la comprensión de los diversos temas. Entonces, un docente no puede quedarse estático en decir, bueno, yo presento mi información y les envío un PDF, les envío una imagen, un documento y punto, se acabó. Y es sumamente importante aquí el tema en sí de la parte gráfica, porque como lo comentaba anteriormente, si no ponemos énfasis en esto, perderemos la atención en sí del estudiante. Entonces es sumamente importante y esto en sí creo que para todo, porque si perdemos en sí el interés, en este caso, y así no sea del estudiante, puede ser de cualquier persona, si perdemos el interés en algo que quizá necesitamos informar, pues estaremos fracasando quizá con el objetivo que tenemos. Entonces es sumamente importante incluir esta materia, podríamos decir, dentro de una malla curricular y que se le ponga en realidad bastante énfasis porque de ello depende mucho el éxito que tengamos en la compartición que se haga de los conocimientos por parte de un docente. Claro, sí, la verdad tiene mucha razón y creo que esos temas deberían ser abordados desde ya porque ahora que estamos pues en esto del estudio remoto se pierde bastante comunicación y bastante lo que es el lenguaje corporal, de cómo llega la información del docente al estudiante. Entonces, muy, muy chévere tu respuesta. Veamos si hay más preguntas, Juan, déjame ver. Sí, dice otra pregunta que nos hacen es, a ver, déjame ver, este proyecto lo haces a nivel, a ver, a nivel universidad, entiendo. Efectivamente, hay que concienciar a los centros que a ver, que esto hay que desarrollarlo. Sí o sí para dar calidad de enseñanza. A ver, no entiendo bien la pregunta. Volvamos a leer. Dice, este proyecto, ah, lo haces a nivel universidad, entiendo. Efectivamente, hay que concienciar a los centros que esto hay que desarrollarlo sí o sí para dar calidad de enseñanza. Bien, bueno, sí, esto en realidad es algo que se plantea justamente en este caso desde la Universidad Nacional, conjunto con el licenciado Marlon en sí, que él nos hablaba inclusive de un repositorio de lo que son objetos de aprendizaje. Podemos partir desde ello, crear en sí estos objetos de aprendizaje con la finalidad de que podamos tener esta información que creo muy valiosa para los docentes sobre todo, porque, por ejemplo, creamos un objeto de aprendizaje que tiene cierto tema y de aquí en un año viene un nuevo docente y quiere y va a dar la misma temática, puede buscar esta información ya y aquí lo importante es de que puede actualizar esta información que está dentro del objeto de aprendizaje y mejorarla y puede luego volver a subir este objeto de aprendizaje
con la intención de seguir generando más conocimiento y seguir actualizando estos conocimientos con el paso del tiempo. Pues como sabemos, no siempre todo se queda como está, nada es estático, entonces siempre se puede actualizar y creo que es una herramienta súper importante para la educación. Ok, Juan, mira, te tengo otra pregunta que nos están haciendo. Nos dicen lo siguiente: aparte del uso de imágenes, ¿qué otro aspecto crees que sea necesario para el desarrollo de la clase? Saludos desde la carrera de informática de la Nacional. Bien, en sí aparte, las imágenes serían, creo que solo una parte en sí. En este caso, si hablamos de los objetos de aprendizaje, son solo un elemento que nos van a poder ayudar como el recurso que estamos usando. Más bien yo creo que sería un conjunto de todo, como lo hablaba, tener una estructura en primer lugar y ser organizados con esta parte, tener la información, es decir, el texto que vamos a colocar, lo que son audios, podríamos implementar esta parte, lo que son videos que refuercen también el contenido que se está dando. Entonces, creo más bien que es un conjunto de toda esa información. Aquí lo principal sería poder filtrar esta información, es decir, saber que realmente esta imagen, este video, este texto que coloco va a ser el correcto para que el estudiante pueda entender la temática con la que trato de llegar. Ok, Juan, muchas gracias. Déjame ver si tal vez hay alguna otra pregunta pendiente. Pues no, creo que esas han sido todas las preguntas que se han elaborado. Juan, de verdad, muchísimas gracias. Tu experiencia ha estado muy buena. Creo yo que justamente en la época que nos encontramos ahora de estudio remoto, qué mejor que tener guías, herramientas y ciertas nociones de cómo generar contenido y de cómo poder llegar más a las personas que estén interesadas en un cierto tema. De verdad, muchísimas gracias por tu ayuda. Espero que haya quedado todo claro para los que nos hayan estado escuchando y viendo. Y muchísimas gracias.